Liberarse de la influencia de unos padres tóxicos es difícil bajo cualquier circunstancia, pero cuando vives con ellos, la tarea es aún más desafiante y desgastante. Aprender a vivir con padres tóxicos puede ser difícil, pero se puede lograr. Así es que si tus padres son tóxicos y vives con ellos, hoy te doy algunos consejos útiles para ayudarte a sobrellevarlo mejor. Si bien es poco probable que alguna vez puedas cambiar la forma en que se comportan tus padres, pues puedes cambiar la forma en que te comportas con ellos para poder vivir la vida como mejor te parezca. Cuando estás armado con el conocimiento y las herramientas apropiadas, se puede romper este ciclo de abuso. Porque pues sabemos que merecemos ser tratados con amor y respeto, pero si no recibimos esto de nuestros padres, pues generamos mucho dolor y el enojo que inconscientemente nos está llevando a culparnos a nosotros mismos, como si de alguna manera fuéramos responsables del comportamiento de ellos. Para avanzar hacia la curación, tenemos que aceptar que no podemos cambiar las verdades o las percepciones o los comportamientos de otras personas. No podemos cambiar la forma en que nuestros padres nos decepcionan o que proyectan su toxicidad sobre nosotros. Recuerda que tus padres pues piensan que saben más que tú. Pero eso, pues no necesariamente es cierto. Y para poder avanzar hacia una vida más libre, a pesar de tener que seguir viviendo con ellos, pues tienes que empezar a trabajar con las herramientas adecuadas para lograr tu objetivo lo más pronto y de la mejor manera posible. Lo primero que tienes que hacer, pues es encontrar patrones. Y para esto te vas a comprar un cuaderno y te vas a poner a escribir. Y sí, escribir un diario es una manera buenísima de ponerte en contacto con tus emociones y tus pensamientos para procesar todo lo que está pasando en tu vida. Escribir tus pensamientos te ayuda a reflexionar y a canalizar las emociones y los conflictos internos que estás enfrentando en casa, pero también te va a ayudar a encontrar patrones que te van a salvar. En este diario, pregúntate cuáles son tus luchas y frustraciones, así como cuáles son las de tus padres. Piensa dónde está la fuente del conflicto y cómo puedes trabajar para llegar a la raíz del problema. Para identificar esta fuente, pues piensa en la educación de tus padres y cómo fueron criados, y los eventos y las personas que dieron forma a sus vidas y a todos sus sistemas de valores, así como también a los tuyos. Y con toda esta información, pues trata de ser consciente y objetivo de cómo les estás respondiendo a tus padres. Piensa si te la pasas alimentando su toxicidad, dándole las reacciones que quieren. Piensa en cómo reaccionas cuando estás en una discusión o en una situación tóxica con alguno de ellos y analiza cómo respondes. Observa bien tu comportamiento y tus pensamientos y tus emociones y escríbelo todo. Se trata de empezar a buscar patrones, porque una vez que logres verlos, pues puedes pensar en cómo responder de una manera diferente con una respuesta que vaya a disipar esta toxicidad. Cuando identificas estos patrones, empieza a escribir lo que deberías responder de acuerdo a cada situación, porque si tienes las respuestas preparadas de antemano, pues evita que te enganches y que tus emociones se desborden cuando pase. Aprende a responder en automático. Esto te va a evitar discusiones que se alarguen. Y vas a saber cuándo responder con monosílabos o cuándo no responder y solo mover la cabeza. O cuándo necesitas algo más elaborado como decirle, ay, pues no lo había pensado así y esto pues me agobia o me preocupa o me entristece. Y entonces pues te vas y tan tan. Cuanto más practiques esto, vas a ir aprendiendo a responder cada vez mejor y sin enojarte o frustrarte. Por mucho que quieras que lo hagan, tus padres tóxicos no van a cambiar. Su comportamiento negativo está arraigado en su personalidad y no ven nada malo en la forma en que tratan a sus hijos. No puedes controlar cómo se comportan los demás, pero puedes controlar cómo respondes al maltrato que te dan. Así es que concéntrate en eso. No intentes razonar con tus padres tóxicos, porque no se puede razonar con las personas que son emocionalmente inmaduras o irracionales o que están bajo la influencia del alcohol o las drogas. Así es que no desperdices tu tiempo y tu energía tratando de llegar a las personas que no quieren escuchar y mucho menos quieren cambiar. Y en un mundo ideal todos tendríamos relaciones y vínculos emocionales sanos con nuestros padres. Pero desafortunadamente, pues algunos simplemente tenemos que aceptar la realidad de que nunca vamos a conocer el consuelo de estar emocionalmente cerca de nuestra mamá o de nuestro papá.
Así es que no te involucres en discusiones con padres tóxicos porque incluso si tienes razón, nunca van a aceptar que están equivocados y solo vas a lograr que aumente la intensidad y la negatividad. Es bien poco probable que tus padres tóxicos alguna vez acepten que tienes un punto de vista diferente. Si te encuentras en una confrontación con tus padres, emplea la respuesta de salida que ya tienes preparada lo más rápido posible. La segunda cosa que necesitas lograr cuando vives con padres tóxicos, pues es distanciarte y crear un espacio seguro. A veces la mejor manera de lidiar con una situación tóxica es simplemente no lidiar con ella, distanciarte de los agresores. Esto incluye limitar las conversaciones y el tiempo que pasas con ellos. Cuando ya lograste identificar qué comportamientos, gestos o comentarios desencadenan el conflicto con tus padres, pues es importante que te sigas repitiendo que no puedes cambiar la forma en que van a reaccionar, pero que siempre puedes controlar la forma en que reaccionas tú ante ellos y que esto depende única y exclusivamente de ti. Si detectas que una situación se está escalando a discusión, pues simplemente aléjate de la situación. No hay necesidad de que le eches más leña al fuego. Necesitas buscar un refugio dentro de tu casa, tu habitación o el patio o el jardín. Y si de plano insisten en no respetar estos espacios, pues salta a dar una vuelta, pero no permitas que te obliguen a participar en una discusión que no te interesa. Ya sabemos que los padres tóxicos no van a cambiar, así es que si ya sabes que un evento específico o una hora del día o un estado emocional desencadenan un comportamiento tóxico en tus padres, pues evita interactuar con ellos en ese momento. Y también lo contrario, si sabes cuáles son los momentos en que se portan mejor y son más agradables, pues aprovéchalos para que no te vayan a echar en cara que pues siempre los ignoras y siempre los dejas solos. Pero algo bien importante es que no se trata de encerrarte en tu habitación a sufrir. Tienes que aprovechar este espacio para crear la estrategia que te permita salir de esta casa o planificar tu futuro. Si estás en casa de tus padres porque tienes que cuidarlos o porque dependes de ellos económicamente, tienes que centrarte en cuidarte y en prepararte y en buscar trabajo o empezar a pensar cómo quieres que sea tu vida y ver por dónde tienes que empezar a hacer estos cambios en ti. Piensa en algo que te ayude a ir guardando algo de dinero o que te dé un buen pretexto para salir de casa si es posible. Tus padres no van a durar para siempre y tienes que crear una estrategia con los pasitos que vas a ir dando para ser libre. No estás condenado para vivir siempre encerrado o encerrada en la torre del castillo. Hoy hay un montón de oportunidades de aprendizaje e incluso de trabajo en línea. Así es que ahora sí, pues no tienes pretexto para no invertir en ti. La tercera cosa que es importante que hagas es lograr crear una red de apoyo de amigos y de familia de confianza. Lidiar con los padres tóxicos pues puede hacer que te sientas muy solo. Por eso, pues los amigos y la familia pueden ser de mucha ayuda en estos casos. Necesitas tener a alguien con quien poder hablar sobre tus sentimientos y tus experiencias. Y pues siempre viene bien una mirada externa que nos pueda dar algún consejo o alguna estrategia de cómo lidiar mejor con la situación o a lo mejor incluso en algún momento pues pueden servir como mediadores entre ustedes. Además, pues tener este tipo de relaciones con las que puedes compartir esas experiencias de vida, pues también te pueden brindar un lugarcito al cual huir un día o dos cuando la distancia de tu cuarto o el jardín no son suficientes para que puedas lograr recuperar tu centro. Y por último, pero lo más importante, es que practiques el autocuidado. Las personas tóxicas son vampiros emocionales. Lidiar con ellos te drena toda la energía física y emocional y eso a fuerzas impacta negativamente en tu vida. Así es que toma las medidas para disfrutar del autocuidado, para que puedas ayudar a restaurar tu sentido de bienestar y de felicidad. Pon mucha atención en lo que comes, en que descanses y duermas bien, en el ejercicio regular, porque estos 3 pasos por sí solos pues ya te van a ayudar a sentirte con más energía. Pero además, pues conéctate con tus amigos y con tus miembros favoritos de la familia y date tiempo para pasar tiempos que te alegren. O sea, tómate un cursito de yoga o aprende una nueva habilidad o cómprate algunos libros nuevos para leer. Lidiar con el comportamiento tóxico de los padres pues puede ser emocionalmente agotador y puede afectar tu autoestima. Y el amor propio es súper importante. Empieza a dedicarte más tiempo a ti mismo ya. Vivir con padres tóxicos nunca es una situación fácil de manejar, pero puede ser soportable.
Lo más importante es que te cuides y no dejes que tus emociones se salgan de control. Recurre a tu diario y a tus seres queridos y a tu espacio seguro durante la agitación. Y si necesitas salir, hazlo. Ponte siempre a ti mismo y a tus necesidades en primer lugar. Te lo mereces. Lidiar con padres tóxicos cuando vives con ellos es una experiencia extremadamente desafiante y es emocionalmente agotadora. Pero comenzar un camino hacia una vida mejor empieza contigo. Eres la única persona capaz de decidir qué es lo mejor para tu vida e implementar los cambios necesarios para apoyar tus objetivos. Y sí, librarse de las relaciones tóxicas no va a estar exento de cierta resistencia y puede ser muy aterrador enfrentarse a las personas que nos trajeron al mundo. Pero conforme vayas implementando pequeños cambios cada día, tu confianza va a ir creciendo hasta que puedas tener el control de tu destino. Yo de verdad espero que todos estos consejos te ayuden mucho para mejorar la situación que estás viviendo. Así que, pues cuéntame cómo te va por aquí por los comentarios. Por lo pronto, te mando un abrazo muy fuerte. No te vayas a ir sin regalarme un like y nos vemos pronto.